Eres bueno, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Oh Dios, habla hoy y habla en nuestros oídos espirituales. Y permite que tu siervo solamente sea un instrumento por medio del cual tú hablarás, edificarás, bendecirás nuestra vida y la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Padre, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza y declaramos que tú eres digno, declaramos que no hay otro como tú. Vamos, alabamos. Amén. Bendecimos a cada una de las personas que nos están visitando, que han llegado posteriormente a la casa del Señor, a Iglesia Fuente de Vida. Les bendecimos. Y bendecimos también a cada una de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, del canal YouTube, desde aquí, desde el púlpito de Iglesia Fuente de Vida. Les bendecimos. Amén. Pongan sus manos juntas y alabe y glorifique el nombre del Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así como está de pie, me acompaña, ¿verdad? Y abre conmigo la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Cuando lo encuentra me regala un amén. 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 Dice así la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Está conmigo? Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos. ¿Cuántos muertos están hoy a esta hora? Hoy usted está más vivo que nunca. Y aquí el texto dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La siguiente frase es la que hoy voy a estar compartiendo. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Diga conmigo, si sufrimos, reinaremos con Él. Una vez más, si sufrimos, reinaremos con Él. Amén. Puede tomar asiento. Hoy yo quiero compartir esta noche sobre el sufrimiento en la vida cristiana. Este es uno de los temas que no levanta tanto júbilo, ni ánimo, ni mucho entusiasmo, ni mucho gloria a Dios, ni amén, ni aleluya. Pero es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que el sufrimiento es parte en la vida del cristiano. El sufrimiento, vuelvo y lo repito, es parte en la vida cristiana. Ningún cristiano está exento de pasar por pruebas, dificultades, adversidades y aún sufrimiento mismo. Los grandes hombres de Dios desde la antigüedad y a través de toda la historia bíblica
Y después de la historia bíblica nos damos cuenta a los padres de la fe, los primeros cristianos, los primeros discípulos, los hijos de Dios, pasaron por momentos caóticos, momentos críticos en sus vidas. Porque el Señor Jesucristo nos dice, San Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones. Pero Él dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que es muy importante, usted está tomando nota, existen 3 tipos de sufrimiento, rápidamente. Existen 3 tipos de sufrimiento. Número 1, sufrimos por hacer el mal. El sufrimiento que viene porque hacemos lo malo, ¿verdad? Las personas muchas veces sufren por cualquier tipo de maldad que hacen. Tarde o temprano pagarán las consecuencias y sufrirán. Amén. Porque la Biblia dice que el que siembra tempestades va a cosechar torbellinos. Y hay muchas personas que en este momento andan haciendo sus malas cosas. Tarde o temprano van a estar cosechando la aflicción de la maldad o de las cosas malas que andan haciendo. Por ejemplo, las personas que usan drogas, las personas que usan tabaco, bebidas alcohólicas, tarde o temprano sufrirán serias consecuencias en su salud, en su vida. Incluso hay personas, escúchenme muy bien, para las personas que usan drogas, tabaco, alcohol, no solamente traen sufrimiento a sus vidas, sino también a sus familias, a las personas que están allegados a ellos. Entonces siempre que alguien ande en camino de maldad, va a traer sufrimiento a su vida. Pero está la segunda causa de sufrimientos, que es sufrimientos por accidente o pérdida de seres queridos. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos que algún familiar se nos muera. Y esos son sufrimientos que nadie quiere pasar. Esta semana tuvimos que hacer 2 visitas justamente el mismo día de algunos de nuestros hermanos que están aquí, que tuvieron que despedir a algún familiar allá en sus países. Alguno fue aquí en la ciudad, ¿verdad? Y otro allá en El Salvador, la familia Chávez, por la cual hemos estado orando, familia Maldonado, que vive en el área de Pleasant Grove. Pero vienen este tipo que golpean nuestra puerta de la casa, de la familia, y sufrimos porque a nadie le gusta despedir a un ser querido. Todos queremos que nuestros seres queridos estén allí siempre. Y cuando este tipo de cosas vienen a nuestra vida y nos toca despedir a un ser querido, es obvio que hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Cuando alguien de repente es azotado en algún accidente, de igual manera, vienen sufrimientos a nuestra vida. La familia sufre. Nuestros seres amados sufrimos por este tipo de cosas. Pero del sufrimiento del cual yo voy a hablar es el tercer tipo de sufrimiento, y es sufrir por ser cristianos. Sufrimientos por causa de Cristo. Sufrir por ser seguidores cristianos, discípulos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente casi no se nos predica de este tipo de cosas, pero hoy vamos a darnos cuenta, vamos a corroborar a través de la Biblia, a través de la historia, todos los que los grandes hombres de Dios y creyentes a través de la historia han tenido que pasar por mantener en alto el estandarte de la fe, sus convicciones, sus creencias, por no retractarse nunca jamás de haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos, personas que nos escuchan, nuestro Dios nunca nos dijo que no pasaríamos por sufrimiento. Nuestro Dios nunca nos prometió que no pasaríamos por el valle del sufrimiento. Él nunca dijo, después en el momento que tú vienes a mí, vas a dejar de sufrir. No dice eso la Biblia. La Biblia en ningún momento te da falsas promesas, simplemente para animarte por un momento y que tú te levantes con ánimo, y luego, al tú estar enfrentando una dificultad, tú puedes decir, no, pero no me dijeron esto. El Señor Jesucristo, Dios a través de su palabra, nunca nos dice que no vamos a pasar por sufrimiento. Nunca nos dice que no vamos a pasar por adversidad. Lo que sí Él nos dice, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar. Él dice, yo estoy contigo aún en el valle de la sombra y de la muerte, y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aún en los momentos más duros de tu vida, en la noche más oscura de tu vida, nunca vas a estar solo, porque yo voy a estar así a tu lado.
No, damas y caballeros, también en la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? También como cristianos pasamos por valles de lágrimas, por valles de sufrimiento, pero lo bueno es que no estamos solos. El Dios del cielo está con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier valle, en cualquier necesidad que podamos estar pasando. Él dice, hijo, hija, yo estoy contigo y no te dejaré y no te soltaré. He prometido estar contigo y estaré allí contigo. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Así que hoy veremos por qué causa sufrimos los cristianos y cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos ante el sufrimiento. Yo sé que usted dirá, pastor, mejor predique de otra cosa, pero de sufrimiento, ¿verdad? No venga a hablar de sufrimiento porque yo no quiero sufrir. ¿Cuántos de los que están aquí no quieren sufrir? Nadie. Pero yo quiero decirles que tarde o temprano enfrentaremos. Y escúcheme esto que voy a decir. El que realmente es cristiano, genuino y convertido, sufrirá por causa de Cristo. El que no es cristiano y anda de paseo cada fin de semana en la iglesia, ese no sufre nada. Porque, escúcheme, es como el camaleón. Si está con cristiano, se porta cristiano. Pero si está con mundano, se porta mundano. Entonces, ¿qué va a sufrir? Pero el cristiano que es radical va a ser señalado, criticado, juzgado, malentendido, llamado de tantos apodos. Pero el que realmente ama a Cristo sufre por la causa de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué causa sufrimos los cristianos? Usted se va a identificar, voy a mencionar por lo menos 4 o 5 cosas rápidamente. Número 1, como cristianos vamos a sufrir injusticias o vamos a sufrir injustamente. Yo no sé si usted en algún momento usted ha considerado lo que me están haciendo a mí es injusto. Yo no he hecho eso de lo que me están señalando, de lo que me están acusando, o está enfrentando alguna situación que usted la considera injusta. Pues la Biblia nos dice que como cristianos hay cosas que vienen justamente a nosotros. Usted se recordará, Jesús está clavado en la cruz del Calvario, a su derecha un malhechor, a su izquierda otro malhechor, el uno al otro le injuriaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, vamos, desciende de la cruz y bájanos también a nosotros. El otro le dice, cállate la boca. Nosotros padecemos justamente, pero Él, a muchas veces nosotros padecemos justamente. Pero yo me refiero a que como cristianos vamos a padecer injusticia por el hecho de que somos cristianos. Amén. Y a eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Primero de Pedro, capítulo 2, anotes ahí conmigo, abra la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 19, si lo proyecta en la nueva versión internacional, dice, porque es digno de elogio. Miren lo que dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Cuando usted por ser cristiano está sufriendo injusticia, ¿sabe qué? Lo mejor que usted puede hacer es guardar silencio y darle gracias a Dios. Y encomendar todas las manos del Señor. No procure usted vengarse, no procure usted señalar, no procure usted responder con lo mismo de igual manera, porque muchas veces como cristianos vamos a sufrir injustamente, y el más grande ejemplo de ello lo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sufrió injustamente aún cuando está delante de Pilato y lo van a acusar delante de Pilato, y Pilato dice, oigan, este hombre no ha hecho nada grave para que yo pueda sentenciarlo a muerte. No, yo no veo delito en él. Todos los juicios que a él hicieron fueron ¿qué? Injustos. Pero ¿saben qué? Él lo soportó. Muchas veces nosotros con cualquier cosa que nos hacen, y aunque sea injusto, rápido queremos reaccionar y responder, y ya van a ver si es cierto. Cálmese, díganle que está a otro lado, cálmate. Sí, no nos gusta sufrir por causa de Cristo. Rápido queremos y ya van a ver esto y aquello y lo otro. Cristo es nuestro gran ejemplo para cada uno de nosotros. Él sufrió injustamente por nosotros. Es decir, que los sufrimientos de Cristo eran para mí, eran para usted, eran para el que tiene ahí a su lado, eran para cada uno de nosotros, amigos que nos escuchen y que están con nosotros. Cristo
porque sufrió por causa de pecadores, desagradecidos, rebeldes, desobedientes muchas veces, que nos cuesta entender que Dios nos ama y que tiene el mejor plan para nuestra vida en esta tierra, y andamos siempre en contra de la voluntad y de los planes de Dios para nosotros. Pero Él sufrió injustamente. Como cristianos nosotros de igual manera vamos a sufrir injustamente. El profeta Isaías declara, capítulo 53, dice el verso 3, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, dice la Nueva Versión Internacional. Todos evitamos mirarlo, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, verso 4, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, peso de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Él sufrió injustamente por cada uno de nosotros. Así que si en algún momento, escúchenme, usted que está sentado y nos escucha, si en algún momento usted considera que es injusto lo que usted está padeciendo, recuerde, aquel que fue a la cruz y murió injustamente solo para darle a usted vida, salvación y perdón de pecados. Recuerde eso. Vamos, si es para el Señor, hágalo con todo su corazón. Si en algún momento usted considera, oh hermano, pastor, es que a mí lo que me están haciendo todo es injusto, recuerde que hubo alguien que realmente sufrió injustamente por cada uno de nosotros. La Biblia dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así es. Él sufrió injustamente. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para el sufrimiento, amigo. Hay gente que dice: Dios me ha llamado para ir a las naciones, y no quiere ni sufrir. Dios me ha llamado para reinar. Y hoy en día tantas prédicas de reino, de prosperidad y de naciones y de conquista y tantas cosas. Y la gente dice: Dios me ha llamado para eso. Pero aquí la Biblia dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué usted fue llamado? Para el sufrimiento. Pero muchas veces nosotros no queremos esto. Dice el verso 22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, igualito a los hermanos de Fuente de Vida, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Que le decía: Padre, mira todo lo que me están haciendo, Señor, lloren conmigo. Igual a su vecino que tiene ahí a su lado, que cuando le dicen una cosa dice: Padre, bendícelo, Dios mío, mira todo lo que está haciendo es injusto conmigo, Padre, yo oro para que tu bendición le alcance, Señor. Igual a usted. Primer causa por la cual sufriremos como cristianos es injusticias. Segundo, como cristianos vamos a sufrir por hacer el bien. Por hacer el bien. Segundo, como cristianos vamos a sufrir por hacer el bien. Levante la mano a alguien que está aquí que por hacer el bien ha sufrido alguna vez. Usted le hace el bien a alguien y usted se lleva el mayor. Yo no sé si les vamos a ver a este lado, allá todos, no entiendo. Nunca han hecho nada, por eso no le han metido problemas. Pero aquí, ¿cuántos de ustedes que por hacer el bien han hecho un mal, como dicen por ahí? El dicho, ese es el dicho, porque la Biblia no dice eso. Vamos a ver. El dicho dice: mira, por hacer un bien, mira lo que tú hiciste, un mal. A veces hemos dado quizás algún consejo y palabras a alguien y no funcionaron las cosas. Yo por hacerle caso al hermano, mira ahora. Y después te echan toda la culpa. Yo no sé si le estoy contando a alguien hoy esta tarde. De igual manera, las personas que nos escuchan por ahí, muchas veces por hacer el bien a las personas y ayudar y estar ahí con ellos, muchas veces después toda la culpa, ¿para quién es? Para uno. Y nos toca. Por eso sufrimos por hacer el bien. Mira lo que dice este versículo, me encanta. Primera de Pedro 2:20. Mira lo que dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Voy a repetir esto porque aquí viene una enseñanza grande para muchos cristianos que en el mundo aguantaban de todo y aquí no quieren aguantar. Y mira lo que dice aquí: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más
Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y escúcheme, en las iglesias hay muchos cristianos que antes, cuando estaban enredados en el mundo y andaban ahí en los deleites y en los vicios, sufrían tantas cosas. Y voy a decirte esto, llegaban a la cantina y cuando ya estaba ahí todo apestoso, lo corrían de la cantina: vete de aquí, chuco, vete a bañar. Y lo sacaban y lo tiraban allá a la cuneta. Y el otro fin de semana, no. Allá estaba el otro fin de semana. Y lo sacaban y lo corrían y le hacían tantas cosas. Y ahora que se convierte a Cristo, viene a la iglesia con el primer regaño. Dice: ¿qué se cree el pastor? Allá aguantaba todo, porque allá andaba enredado sirviéndole al diablo y aguantaba todas esas cosas. Ahora que viene a la iglesia y uno le predica la palabra de Dios y le dice la verdad, que se enderece y que busque a Dios de a de veras, dice: ¿quién es, hermano? Antes sufrías haciendo lo malo, ¿cuánto ahora más haciendo lo bueno para el Rey de Reyes? Yo no sé si alguien me está entendiendo eso. ¿Cuánto más, mis amados hermanos, si te corrían allá de tus amigos, te rechazaban ya cuando te sacabas el último peso de la bolsa, y mira que andaban ahí: ya está pelado, ya más, vete de aquí. Y lo tiraban allá a la cuneta. Ahora que vienes a Cristo, no quieres sufrir por aquel que sufrió por ti en la cruz del Calvario. Eso es vergonzoso. Si Él sufrió, estuvo dispuesto a sufrir por mí, aún sabiendo que le fallo, que muchas veces le desobedezco y que muchas veces, como dijo Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero muchas veces lucho cada día. Mas sin embargo el Señor murió por mí, siendo quien soy. Eso significa que no soy merecedor de su gracia, ni de su amor, ni de su perdón, ni misericordia. Pero Él murió por mí, sufrió por mí. Muchas veces nosotros no queremos sufrir por Cristo. No queremos sufrir por Él, mis amados hermanos. Por eso es que aquí la Biblia es muy clara. La Biblia dice: pues qué gloria ustedes tienen, que cuando pecando eran abofeteados y lo soportaban. Ahí estaba el hermano, el otro, el siguiente, ahí estaba. Ahora que es cristiano no quiere aguantar nada. Dile ahí: aguántate hoy. Aguanta. Aleluya. ¿Saben qué es lo que Dios dice? Dios dice: cuando tú por hacer el bien, tú sufres, dice Dios en el cielo, Dios dice: ese es mi hijo. Esa es mi hija. Que aunque, escúcheme, Dios dice: ese es mi hijo. Esa es mi hija, que aun cuando lo critican por hacer el bien, y mi hijo está orando por la gente, y mira, mi hija está sirviendo siempre y atendiendo, y ¿qué es lo que recibe? Calumnias. ¿Y qué es lo que recibe? Rechazo. ¿Y qué es lo que recibe? Lo juzgan. ¿Y qué es lo que hacen? Lo señalan. ¿Y qué es lo que hacen los demás? Lo critican. Pero mira, mi hijo como es, no se detiene. Eso es mi hijo, que aun cuando sufre por hacer el bien, no se detiene. Eso es mi hijo. Eso es mi hija, dice Dios allá en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque esto es aprobado delante de Dios, que haciendo el bien, no importa que tú y yo suframos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Verso 17, primera de Pedro 3:17. Casi, escúcheme, casi la primera carta del apóstol Pedro. Si usted le gusta leerla, se va a dar cuenta que prácticamente está hablando del sufrimiento. Fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo, pocos meses antes de lo que fue el gran incendio en Roma, que más adelante posiblemente no se tenga tiempo de hablar un poquito de esto, que por eso acusaron a muchos cristianos y empezó la gran persecución sobre los cristianos. Y Pedro, le está escribiendo a todos los cristianos que han sido esparcidos y les dice: ¿saben qué? Por Cristo, no importa el sufrimiento que podamos aguantar, hay que soportarlo por amor a Él. Y el capítulo 3, verso 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Guarde ese versículo. Anote ese versículo. Líderes, es mejor que usted padezca y que lo señalen y lo critiquen y que lo calumnien y le digan tantas cosas, pero mientras usted está haciendo lo bien, Dios lo aprueba de eso. Dice: es mi hijo, esa es mi hija. Y aquí el texto dice: porque es mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Escúchenme, siempre para hacer el mal es lo más fácil. Hacer la maldad es lo más fácil que puede haber. Hacer lo bueno
cuesta. Y muchas veces como cristianos vamos a sufrir por hacer lo bueno. Así es. Primero, sufrimos injustamente por ser cristianos. Segundo, por hacer lo bueno. Tercero, vamos a sufrir muchas veces por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. Muchas veces vamos a sufrir. Ya déjenme les explico esto. Primera de Pedro 3:14 en la NTV dice: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. Díganlo usted conmigo: sufrir. Sufrir. Una vez más, sufrir. Sufrir. Por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. Usted ha notado que muchas veces usted le echa ganas haciendo las cosas, y usted se esfuerza por hacer las cosas y trata de hacer lo correcto, y trata de hacer las cosas bien, y trata de poner todo su empeño, y al final de repente las cosas no le salen bien. Y es más, la gente empieza a decir: mira, y esto y aquello y lo otro. Y no sé si usted se ha notado, hay personas que hacen las cosas malas, y muchas veces la gente les aplaude. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos que profetizó el profeta Isaías 5:20. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Así está. Hoy escúcheme esto. Voy a decir esto. Lo correcto para una joven y una jovencita es guardarse en pureza para el matrimonio. Allá les dice: tú estás anticuado. ¿En quién ahora llega virgen al matrimonio? Pero le aplauden a la chamaca y al chamaco aquel que anda loqueando. ¿Cómo estamos en el mundo hoy? ¡Qué silencio! Amén. ¿Cómo estamos? A alguien que se consagra y para Dios, la gente le dice: ¿pero qué estás loco? Mire cómo está la gente. Cuando alguien se convierte a Cristo y está buscando de Dios y en la iglesia y metido y sirviendo a Dios, la gente dice: ¿pero qué tanto has metido en la iglesia? Cuando ya andaba tirado allá afuera, ahí lo dejaban. No sé si me estoy explicando. Eso sucede. Pero escúcheme, es mejor, amados hermanos, no importa que la gente nos diga lo que nos digan, pero es importante siempre hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Y yo no sé si eso solo me ha pasado a mí, porque soy un humano pecador, que de repente uno está tratando de hacer todo lo mejor en la obra y trabajando, y de repente uno escucha crítica que por allá y que por acá. Algunos pastores se van a identificar conmigo, y uno dice: caramba, a veces dan ganas de hacer lo que ellos dicen para que hablen de verdad. Yo no sé si solamente yo, este vil pecador, me he sentido tentado en eso, en hacer. Porque a veces es tanto y señalar y hablar, y que el pastor, y que esto, y que lo otro, y que para allá. Y a veces uno tratando de hacer lo correcto, tratando de hacer las cosas bien, y de repente ahí están. No, obviamente eso no es usted ni el que está a su lado, pero alguien por ahí. Y a veces uno se siente tentado en decir: hoy sí voy a hacer las cosas para que hablen de veras. No sé si alguien me está entendiendo. Dan ganas, pero dile al que está ahí a tu lado: detente. No vas a quedar bien con la gente. Yo te voy a quitar ese saco de querer agradar a la gente, porque no lo vas a agradar. Sí, no lo vas a agradar. Déjalos que hablen. Sí, no pasa nada. Pero es mejor sufrir por hacer lo correcto. Y te voy a poner un ejemplo. La Biblia muestra la historia de un joven llamado José, Génesis capítulo 39. No vaya ahí. Pero la Biblia dice que este joven fue vendido como esclavo, llegó a Egipto. Cuando estaba en el mercado de esclavos en Egipto, Potifar mandó a uno al encargado de la casa, de la administración, le dijo: ve al mercado de esclavos y necesito un esclavo para que lo traigas aquí, lo ocupo en algún área de trabajo. José llegó a la casa de Potifar. La mujer de Potifar dijo: mira qué guapo, chulada de joven ese que viene ahí. Ese papacito hermoso, que ya le salió la carne a algunos de ustedes allá. Entonces, ¿saben qué es lo que sucedió? Ella, cada
miraba. Para José era más fácil meterse con la vieja. Y no iba a sufrir. Escúchenme, si él se hubiera acostado con ella, ella se hubiera... Y José no hubiera ido a la cárcel. Pero ¿saben qué? Él prefirió dejarla ahí y correr, y más tarde estar preso en Egipto. Pero escúchame, la recompensa que viene después es más grande. Jóvenes que están aquí, guárdense para el Señor. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo hoy esta tarde. Guárdense para el Señor. Lo correcto para José hubiera sido más fácil ceder ante la mujer, y quizás hubieran dado más vestidito. Quizás la mujer de Potifar le hubiera dicho: Poti, ¿sabes qué? Yo no creo que sea correcto. Mira ese joven, ¿por qué no le quitamos la ropa de esclavo y que vista bien? Y quizás le hubiera empezado a comprar su buen saco. Poti, los zapatos de José, que él no es para que ande vestido de esa manera. Y mira José, ¿pero qué prefirió? ¿Hacer qué? Hacer lo correcto. Lo incorrecto es la temporada de Texas poner de más. Pero lo correcto, ¿qué es? Ay, 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 ay. Lo correcto en el trabajo es poner más horas de trabajo. Eso es lo incorrecto y lo fácil para ganar más. Pero ¿qué es lo correcto? Hacer las cosas como son. Para José era más fácil haberse acostado con Potifera. No lo busque en la Biblia, eso no lo dice. La esposa de Potifar, Potifera. Hubiera sido más fácil para él, pero él prefirió hacer siempre lo correcto, aun cuando hacer lo correcto se paga un alto precio, pero al final vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Amén. Así que muchas veces vamos a sufrir siempre por hacer lo correcto. Cuando usted es cristiano y trata la manera de andar legal en las cosas, siempre de alguna manera va a sufrir. Y cuando usted ve que hay otras personas que andan transiendo en la vida, como que por algún momento dice: mira, a ver, y yo que trato la manera de ser legal en lo que cobro, en los materiales que pongo, en todo lo que hago, trato de ser legal, y al final siempre la gente está allí, y mira aquel que anda transiendo y cómo le va. Tenga cuidado. Eso pensó Asaf, uno de los salmistas en tiempos de David. Por poco él dice: me deslicé al ver la prosperidad de los malos. Pero viene el momento donde, ¿sabes qué? Las personas que andan haciendo lo incorrecto, tarde o temprano, pagarán. Así que quiero exhortarles como cristianos y pueblo de Dios aquí en esta temporada de taxi. Usted no las ha ido a hacer, y si ya la fue a hacer y pidió de más, tenga cuidado. En serio. Sea un fiel cristiano. Después no esté pidiendo oración si le tienen una auditoría por ahí. Porque es fácil poner de más para que... Y no podemos poner esto otro, y no podemos poner esto otro, y sí, y cuánto me dan, y ellos me dan tanto. Pero tenga cuidado, porque ese dinero así le viene y así se le va. Y el problema es que luego le empieza a hacer allí, a cuestionar un poquito, y usted lo encuentra un poquito falso, sin ningún recibo de lo que usted ha puesto. Tenga cuidado. Haga lo correcto. Haga lo que es legal. Lo que es justo. Solo todos están diciendo amén, los demás le están quedando ahí. Y muchas veces vamos a sufrir, escúchenlo muy bien, por hacer lo correcto. Pero aunque esto dure un poquito tiempo, me encanta 1 de Pedro 5:10. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, o después que hayáis sufrido, hasta después que usted haya sufrido, entonces vendrá esto, que Dios lo perfeccionará, lo afirmará, lo fortalecerá y lo establecerá. Pero hasta después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, hayáis padecido un poco de tiempo. Todo lo
lo que José pasó en la cárcel fue un poco de tiempo, para después Dios que lo afirmó, lo estableció y lo llevó a la cúspide en todo el imperio egipcio. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel en hacer lo correcto. Y Dios recompensa todo eso. Amén. Cuarto, vamos a sufrir simplemente por ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta hora, en esta noche? Amén. Dice 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca por homicida. Que ninguno de ustedes padezca por haber matado a alguien. Ni tampoco que ninguno de ustedes padezca por robar. Que ninguno de ustedes padezca por ser malhechor o por hacer chismoso, andarse metiendo en lo ajeno. Eso dice la Biblia. Por entremeterse. En nuestro lenguaje sería por meterse en él. Pero, verso 16, ¿está ahí? Pero, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas veces vamos a padecer como cristianos. Por el simple hecho de ser cristianos, ¿saben qué? Vamos a padecer muchas veces. Cuando nosotros repasamos la historia del cristianismo desde el comienzo de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que el cristianismo siempre ha estado expuesto al sufrimiento, al padecimiento, al dolor. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que a los discípulos los llevaron, a los apóstoles los llevaron ante las autoridades y le dijeron, ¿saben qué? Les prohibimos estrictamente que hablen en ese nombre, que prediquen de Cristo. Y después de haberles dado una agüita de limonada, los dejaron ir. ¿Saben qué es lo que hicieron? Los azotaron, los golpearon y les prohibieron que hablaran de Cristo y los soltaron. Y saben, son de esos cristianos con una santa terquedad como hay en Fuente de Vida, que los callaron en aquellos apartamentos y ellos se fueron al otro de la esquina. Cristo vive, Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero también Él resucitó. Y se dieron cuenta nuevamente las autoridades y los volvieron a llamar. ¿Y saben qué pasó? Empezó la persecución al inicio del cristianismo. Y nos damos cuenta, el primer mártir, Esteban, es llevado y es acusado falsamente y es apedreado. Luego, cuando esto se empieza a desatar, Herodes manda a llamar a Jacobo y lo traspasa con una espada. Y esto dice la Biblia que agradó a la gente. Y echó mano al siguiente día de Pedro y lo metió a la cárcel. Y ahí empieza. El cristiano genuino siempre ha sufrido por causa de Cristo. Los primeros 300 años del cristianismo, escúcheme, a partir del año 64 con Nerón, uno de los crueles emperadores romanos, se cuenta la historia que Nerón, escúchame muy bien, mandó a incendiar Roma para echarle la culpa a los cristianos, para luego levantar una persecución sobre los cristianos. Y eso lo hizo, empezó una persecución contra todos los cristianos. Lea la historia y se va a dar cuenta, ¿saben qué? Él empezó a incendiar, armó un plan macabro, incendió toda la ciudad, menos la ciudad donde estaban los cristianos, para decir, fueron los cristianos los que mandaron incendiar la ciudad, porque la ciudad donde ellos viven, ninguno de ellos se quemó. Y así dice la historia. Y él empezó una persecución en contra de los cristianos. A unos los quemaban, a otros los traspasaban con espada, a otros los llevaban, escúcheme, a los coliseos romanos, y que bestias los devoraban. Pero ¿saben qué? La gente aún así nunca callaba ni se retractaba de su fe en Jesucristo. Levantaban sus manos al cielo, y para ellos era un honor, era un privilegio morir por aquel que había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Hoy el cristianismo de este tiempo carece de convicciones, carece de valores y carece de principios. ¿Por qué? Porque su fe no está bien fundamentada en Jesucristo y en su palabra. Yo le aseguro que si hoy viene una persecución como la de aquellos tiempos, agárrate, porque aquí a correr voy. La iglesia no está preparada. En primer lugar, no está en la altura espiritual, porque la iglesia no ora, no ayuna, no busca de Dios.
Espiritualmente la iglesia no está preparada para eso. Y qué bueno es Dios que aún no ha permitido eso en estos tiempos, porque entonces se miraría genuinamente quién es verdadero cristiano. Los primeros hombres de Dios, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que de ellos hacían espectáculo. Los tiraban y fieras salvajes, a otros los crucificaban cabeza hacia abajo, a otros los hacían correr y habían flecheros diestros y los traspasaban a ellos y a las mujeres con sus niños en los brazos. Por ser cristianos, por decir que Cristo era su Señor, hoy estamos viviendo un cristianismo tan light, tan pobre, tan barato. No es que el cristianismo sea eso, pero muchas veces por los cristianos, que muchos tienen el nombre de cristianos, pero no solamente tienen nombre de cristiano, como Dios le dijo a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Todas estas personas sufrieron, pero nunca negaron a Jesucristo. Jesucristo ya les había dicho en años anteriores, antes de que todo esto iniciara. Lucas capítulo 6, corre ahí conmigo, en el versículo 22 y 23. Jesucristo les está hablando de una manera tan explícita y les está diciendo todas estas cosas van a venir. Y de igual manera, nosotros que estamos en este siglo XXI, a este lado del mundo, también, iglesia, es necesario que estemos preparados, porque no sabemos, hoy tenemos libertad de expresión para predicar la palabra de Dios, libertad de culto aquí en esta nación, pero hay otros predicadores que no gozan de este privilegio. ¿Y saben qué? Son gente que se arriesga su vida por predicar de Cristo. Jesús, años antes de que todo esto sucediera sobre la iglesia primitiva y los cristianos del primer siglo, Jesucristo les había advertido ya. Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Ahí dice, por causa del Hijo de Jesucristo. Bienaventurados cuando por mí, ¿saben qué? Los aborrezcan, cuando los aparten de sí, cuando os vituperen y cuando digan de ustedes toda cosa mala por causa de mi nombre. Verso 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Y viene a nuestra mente, la historia nos relata que aún el profeta Isaías, dice la tradición, que fue aserrado con una sierra, como cuando están cortando un trozo de madera. Grandes hombres de Dios que murieron de esa manera, dieron sus vidas, pero nunca negaron a Cristo. Amén. No vamos lejos, la historia nos cuenta de muchos mártires en China, cuando el evangelio, los primeros misioneros, como ya por los años 1880 y en adelante, que llegaron a China, llegaron barcos a China a predicar la palabra de Dios. China estaba abierto al evangelio en esos años y muchos misioneros iban y se regaron por todas partes de China. Pero escúchenme muy bien, cuando empezó mucha gente también a levantarse en contra de los cristianos, y China se cerró al cristianismo. Y saben, expulsaron a muchos misioneros. A los que pudieron salir de China salieron con vida. ¿Saben qué hacían con otros misioneros y con las congregaciones? Crucificaban a la gente en las paredes de los templos. Cristianos en China, te estoy hablando del año 1954, cuando China se cerró al evangelio, y guindaban a los cristianos en las paredes de los templos. ¿Y saben qué es lo que hacían? Prendían los templos, prendían las iglesias, y los cristianos eran asados, pero no se retractaban. Nosotros hoy estamos, gloria a Dios. Amén. El diablo se había irado con China y levantó una terrible persecución en contra de los cristianos. Estoy leyendo un libro actualmente que fue parte de la inspiración para que predicara esta prédica hoy. Se llama El Hombre Celestial. El hermano Jung, un chino, un pastor de China, por predicar el evangelio, escúchenlo, por predicar el evangelio, lo sentenciaron a 7 años en la prisión.
Y cuando él estaba ahí en la prisión, me encanta lo que él escribe, porque estando ahí en la prisión, él escribe lo siguiente. Él dice: Dios me ha enviado, te estoy diciendo textualmente, Dios me ha enviado a ser testigo en este lugar, porque aquí hay muchas personas que necesitan a Jesús. Él dice: estaré en esta prisión el tiempo exacto que Dios determinó. Dice: no saldré ni una hora antes ni una hora después, como Dios lo ha decidido. Eso es lo que él está diciendo. Él dice: cuando Dios decida que mi ministerio en la prisión ha llegado a su fin, saldré libre. Él no está renegando. No saldré ni una hora antes ni una hora después. Saldré exactamente el tiempo que Dios ha sido atrasado. Quiero traer una reflexión. Yo no sé cuál sea tu prisión en este momento. Yo no sé cuál sea el sufrimiento que tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es la angustia que tú puedes estar pasando en este momento. Pero yo quiero decirte que no saldrás ni una hora antes ni una hora después. Amén. Todo sucederá en el momento justo que Dios ha sido establecido. Y tú podrás patalear, gritar y hacer lo que tú quieras, pero Dios ya tiene trazado el tiempo exacto en el cual Él obrará. Amén. Y Él relata en su libro, escúcheme, Él relata en su libro que mientras las personas, los malos, andaban siguiendo a los cristianos, dice que tomaron a un pastor, se dieron cuenta que era pastor, y ¿saben qué es lo que hicieron? Lo subieron, lo guindaron con una grúa en lo más alto, hasta arriba. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Lo soltaron a estrellarse abajo. Fueron a checar, y al mirar que no había muerto, lo volvieron a levantar y lo volvieron a tirar hasta que murió. Y nosotros aquí, amén, gloria a Dios. Yo no le estoy diciendo ni mi oración que ustedes lo tiren así, no. Pero usted no necesita que lo tiren de ahí para. No estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que muchas veces, amados hermanos, estamos viviendo un cristianismo tan flojo. ¿Ah? Oras cuando te da la gana. La Biblia la tienes para que te baje el sueño. Te pones en ayuno, te levantas a las 11 de la mañana, a las 12 te cepillas y luego vas a comer. ¿Qué es eso? En las vigilias muchas veces te vas en el primer servicio. Ayunos congregacionales todos ese día, pastor. Fíjese que tengo algo que hacer y voy a ir. Y desde meses se anuncia: ¿por qué no hiciste las cosas antes? Todos ese día de ayuno, algo tienen que ir a hacer. ¿Qué es lo que tienen que ir a hacer? A comer, porque ya no aguanto. ¿Por qué no eres honesto y pastor sabe que ya no aguanto? Mire estos animales que no le importan. Y voy a comer. ¿Ah? Pero todo el mundo algo tiene, y se anuncia el ayuno desde meses de anticipación, y los líderes tienen las agendas de ayuno y siempre. Obviamente eso es para el vecino que no vino hoy y los demás, para ustedes no. Entonces, ¿cómo está la iglesia? Por eso que estamos como estamos, mis amados hermanos. En quinto lugar, sufrimos en algunos casos porque esa es la voluntad de Dios. Repito, en quinto lugar, ¿cuáles son las causas que sufrimos? En quinto lugar, porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:19 dice en la Nueva Versión Internacional: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Los que sufren según la voluntad de Dios. Hay ocasiones en la vida cristiana que el sufrimiento, escúcheme, que estamos pasando, que estás pasando, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y no habrá nada que lo pueda evitar. Buena predicación para dar ánimo.
El sufrimiento que muchas veces tú y yo pasamos, y cuando es la voluntad de Dios, no habrá nada que lo pueda evitar. Esa es la voluntad de Dios. Y con la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Y muchos cristianos han sufrido y han pasado momentos difíciles porque esa es la voluntad de Dios. A veces no entendemos cómo un hombre que se ha entregado por completo a servir a Dios, a predicar su palabra, nos damos cuenta que fue asesinado, que hicieron con él tantas cosas. Dios ha permitido que muchos mártires hayan muerto por causa de él. Esa es su voluntad. Así es. Y qué bueno es que nosotros podamos llegar a esa altura espiritual, que si en algún momento de nuestra vida nos tocara morir como mártires, que nosotros podamos estar dispuestos para ello. Pero vuelvo a repetir, para nosotros nos costaría muchísimo, porque no estamos en esa altura espiritual para soportar tantas cosas, y a veces no queremos soportar ni una calumnia, ni un rechazo, ni una crítica, ni un saludo que alguien no lo dé, y tantas cosas. Pero muchas veces, mis amados hermanos, sufrimos porque esa es la voluntad de Dios. No es fácil, pero es parte de la vida cristiana. Viene a mi mente la historia de Job, un hombre que la Biblia dice recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios permite, en la soberanía de Dios, que él pase por el sufrimiento. Toda su riqueza se le vino abajo, su salud, sus hijos, todo lo perdió. Pero saben, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Él me lo dio, él me lo quitó. No es fácil, pero muchas veces nos toca pasar por eso, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. El mejor ejemplo que podemos tener, amados hermanos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que cuando Cristo está en el Getsemaní, está orando de rodillas, dice la Biblia, que su sudor eran grandes gotas que vertían y caían sobre la roca? Y Jesucristo decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Yo pregunto, ¿era la voluntad del Padre que el Hijo fuera a la cruz? Así es. Sí, esa era. ¿Alguien lo pudo evitar? Nadie lo pudo evitar. Usted podrá decir, escúcheme, ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Aunque tenga un pésimo comportamiento, no quiere que sus hijos sufran. ¿Usted cree que el padre quería que su hijo sufriera? No, pero esa era su voluntad. ¿Sabe para qué? Para que usted y su servidor y todos los que estamos aquí ahora podamos gozar de la vida. Justamente por eso. Hay momentos entonces en los cuales Dios permite que pasemos por el valle del sufrimiento, porque esa es su voluntad, y no habrá nada ni nadie que lo pueda impedir. Y quiero terminar, en 10 minutos que me queda, quiero terminar diciendo cuál debe de ser nuestra actitud. Mencioné 5 razones o 5 causas por las cuales muchas veces sufrimos injusticia, sufrimos por hacer lo bueno, sufrimos por hacer lo correcto, sufrimos simplemente porque somos cristianos, y sufrimos porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, déjenme decirle 3 cosas importantes. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Número 1, no nos debe sorprender. Escúcheme. Yo no sé si usted ha escuchado o ha visto o ha sido parte de estos comentarios, que cuando usted mira sufrir a un cristiano, usted dice: ah, es que algo debe estar haciendo. Cuando alguien está sufriendo es sinónimo de que está en pecado. Esa es la mente carnal. Alguien está enfermo: ah, el pastor estuvo enfermo algunos días, a ver qué pecadillo tiene. Ya ve, Rodolfo no estuvo anoche, a ver en qué pecado andas. Porque siempre asociamos el sufrimiento, cuando a las cosas no nos están saliendo bien, la asociamos a que algo malo estamos haciendo. Eso no es correcto. La Biblia dice, siempre el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara o extraña os aconteciese. Escúcheme, lo primero que usted debe de hacer cuando está pasando por sufrimiento, lo primero
aquí Pedro dice, cuando tú estás pasando por sufrimiento, mijito, ¿sabes qué tiene que ver? No debes sorprender. Eso es parte de la vida cristiana. Que los demás te calumnien, eso es parte de la vida cristiana. Líderes, que los demás lo señalen, eso es parte, no te debe sorprender. Escúcheme, no te debe sorprender que los mismos hermanos de tu iglesia donde tú te congregas te critiquen. No te debe sorprender, porque aún a Cristo sus propios hermanos le dijeron, estás loco. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te públicamente lo declaras? ¿Y por qué no subes a Jerusalén? Los mismos hermanos. Sí. No te debe sorprender cuando estás pasando sufrimiento en la vida cristiana. Cuando alguien te calumnia, cuando alguien te señala, cuando alguien te maldice y te dice tantas cosas malas. No te debe sorprender. No debe ser cosa rara. Wow, mira, se supone que eres un hermano, una hermana consagrada a Dios y no tiene que estar pasando. Claro, aún a los santos pasan por momentos difíciles. Aún, escúchame, Cristo dijo, Lucas, déjame que te doy la cita, Lucas capítulo 23, verso 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas. Escuche, si con él hicieron tantas cosas, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para evitar estas cosas? Nadie. Escúchame, líderes, si a Cristo lo criticaron, mire, le dio de comer a la gente. Sí. Les dio desayuno. Sí. Multiplicó los panes y los peces. Sanaba a la gente. La Biblia dice que la gente lo seguía y unos espíritus eran expulsados, otros eran sanados de diversas enfermedades. ¿Y sabes qué? La gente lo criticó. Habló en contra de él. Si con Cristo lo hicieron, papacito. Para que me entiendas. ¿Quién eres tú? Pastor, yo mejor ya no quiero ser líder porque desde que soy líder la gente cómo me critica, cómo habla. Mijito, es parte de la cruz que hay que cargar. Así es. Es parte. Así es. Ese es el precio que se paga. Y hay gente que aunque tú estés haciendo todo, siempre van a buscar con alguna lupa de ver qué encuentran. Es parte. No te sorprendas. Es lo primero, no nos debe sorprender cuando pasamos por esas dificultades. Número 2, ¿cuál debe ser nuestra siguiente actitud cuando sufrimos por ser cristianos? Escúchame, no debemos entristecernos ni desanimarnos. Si no, Pedro nos dice, gozaos. Yo le traigo un buen mensaje a aquel que está sufriendo hoy, gózate. Gózate, hermano. Alégrate. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Gózate, no llores. Gózate. Dice Pedro aquí que cuando tú por ser cristiano estás padeciendo persecuciones y dificultades, dice, al contrario, 1 de Pedro 4:13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando sea revelado la gloria de Cristo. Tú no te debes entristecer cuando estés pasando momentos difíciles. No, el texto que leímos al principio dice que si sufrimos, reinaremos. Amén. Si sufrimos, reinaremos. El que no sufre no espere reinar, pues. El que no esté dispuesto a sufrir por Cristo, por la causa de Cristo, no espere reinar con Cristo. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos, viviremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, no nos debe sorprender, ni nos debe desanimar y desalentar y decirle tantas otras cosas. No, amados hermanos, usted y yo debemos esperar nuestro galardón de los cielos. Si sufrimos por Cristo, un día reinaremos con Él y viviremos y disfrutaremos las recompensas que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso Él dice en Mateo capítulo 5,
Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Luego él dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nadie se goza en una prueba, nadie se goza en una tormenta, nadie se goza en un sufrimiento, en la adversidad, nadie. Pero el Señor nos dice, cuando por mi causa tú estés sufriendo, gózate. Amén. ¿Ah? Así es. Y nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos salido desanimados de la iglesia? Y hoy más con esta prédica. Salimos de... Ay, ok. Alégrate. Cada vez, escuchen, cada vez que te ofendan y que te señalen y que te critiquen y que te quieren hacer sentir mal, ¿cómo tú tienes que salir? Gloria a Dios, Señor, gracias, porque estoy haciendo algo que te está incorporando al diablo. Señor, gracias, papá. Aleluya, Señor. Gracias por lo que estoy sufriendo por ti, papá. Gracias por lo que me critican, Señor. Gracias por lo que me señalan. Y salir con una sonrisa. Y cuando te vean por ahí, ¿y qué le pasó, hermano? Es que la han criticado y va alegre porque le criticaron. Es que le están señalando. ¿Sabe qué? Va alegre porque le están señalando. Es porque le están diciendo tantas cosas malas. Pero ¿saben qué? Ella se alegra. ¿Y por qué se alegra? Porque es parte del sufrimiento de la vida cristiana. Eso es adorar y exaltar a Dios en la lucha, en las pruebas, en las dificultades, en la adversidad. Tenemos que gozarnos. Y por último, cuando sufrimos por ser cristianos, no debemos avergonzarnos, sino alabar a Dios. No te avergüences. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, de dar testimonio de mí. Él dice, yo no me avergoncé de Cristo, ni aun cuando estoy prisionero y estoy encadenado, no me he avergonzado de él. No te avergüences. No te avergüences. Primera de Pedro 4:16, y con esto cierro. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. No se avergüence. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Cuál, pastor? Mi primera actitud ante el sufrimiento es, no me debe sorprender. ¿Cuántos de los que están aquí en sus trabajos, el día de pago, cuando le dan su cheque, usted se sorprende? Vamos. ¿Ah? ¿Cuántos cuando le dice el jefe, aquí está su cheque, y usted dice, ¿y por qué a mí? Hey, ¿por qué me está pagando? ¿Cuántos se sorprenden? No, hoy nadie quiere contestar. No va a pedir ofrenda ya. No se sorprende. ¿Por qué? Porque es parte. Si usted trabaja, ¿qué? Le van a pagar. Pero ¿por qué se sorprende en la prueba? No debe sorprenderle. ¿Por qué se sorprende en el sufrimiento? Señor, gracias. No me sorprende a mí. Aleluya. No debe sorprenderme. Ni tampoco debe desanimarme. ¿Saben qué me debe provocar más el sufrimiento? Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Señor, te doy gloria. Señor, te doy honra. Padre, te alabo porque me has considerado a mí ser parte de los sufrimientos de Cristo. ¿Sabes qué dijo el anciano Napoleón Policarpio, cuando fue quemado en la hoguera? Él dijo esto: sufrir y morir por aquel que sufrió y murió por mí es un honor y el privilegio más grande de haber sido cristiano, seguidor de Cristo. Él dijo eso: sufrir y morir por aquel que sufrió y murió por mí es el más alto honor de ser cristiano. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Pero es parte de la vida cristiana, el sufrimiento. Yo hace un fin de semana les dije que mi propósito es anunciarles todo el consejo de Dios. Y les voy a predicar estos temas, aunque no traen mucho glamour, ni júbilo, ni gozo, ni aleluya, pero es parte de la vida cristiana. Amén. ¿Por qué lo hago? Para que cuando usted esté en la prueba no esté chillando. Así es. Sino que usted sepa, la Biblia dice que esta es parte de la vida cristiana. Así es. Y yo debo de gozarme. Así es. Cuando usted esté pasando, que cuando el médico le diga, ¿sabes qué? Hay algo que no está saliendo bien. Gracias a Dios. Que cuando usted lo señalen allá en su trabajo y tú que dices que eres cristiano y mira, es parte de que la gente,
Cristo dijo en Juan capítulo 15, no tengo más tiempo, Jesucristo dice, miren, si al mundo los aborrece, a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, ¿saben qué? El mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Amén. Si la gente te critica por ser cristiano, es que tú no eres parte de ellos ya. No eres parte, por eso la gente te va a criticar. Y ahora que tú eres cristiano en el trabajo, te dicen, y después se cree, mira, ya se cree el pastor de la iglesia. Algunos así les han dicho. Ay, ya se cree santo y ahora que no peca, hermanito, aleluya. A algunos les hacen burla de esa manera. Pero no te debe de sorprender esto. Porque si fueras del mundo y cuando destapabas el bote de licor y la cerveza y la daba, es mi cuate, mira, olvida, eres mi mejor amigo. Ahora que no eres ya de ellos, te aborrecen. ¿Por qué? Porque ya no tienen las cervecitas que tú les dabas. Sí, no te debe sorprender. El problema es que tú dices que eres cristiano y siempre andas en la misma onda de ellos. ¿Qué onda, pues? O eres o no eres. Sí, pero si el mundo te aborrece, te van a aborrecer. Te van a aborrecer. Yo voy a decir esto, pero lo voy a decir para cerrar. En la prisión donde está Jaime, creo que la muchacha que está trabajando y atendiendo es como atea. Y su servidor y mi esposa no le hemos caído bien. Cuando llamamos para hacer la cita y llegamos allá, ¿qué relación usted tiene con el que está atendiendo? Somos el pastor. Y yo digo, amigos les voy a poner. Y yo dije dentro de mí, mire, ponle amigo, hermano, abuelo, tío, lo que tú quieras, pero déjame verlo. Este jueves, que fui a hacer otra visita, visité a un muchacho que se llama Marvin. Me atendió otra persona y desde que yo le llamé, quiero hacer una cita para ir a ver a Marvin. ¿Qué relación usted tiene con él? Y dije, soy pastor. Ok. Y me notó como pastor. Y cuando llego allá el jueves, ella se había confundido completamente. Me dice, ustedes los tres no pueden ver a Portillo. Le dije, yo no vengo a ver a Portillo. Y perdón, Yami, yo no vengo a ver a Portillo. Entonces viene la otra señora y dice, no, él es pastor. Y viene a ver a Romero, Marvin Romero. Entonces viene y el hermano Oscar, que lo andaba acompañando, se anota para visitar a Jaime y le dice, ¿qué relación tienes con Jaime? Y le dice, él es mi amigo y somos hermanos incluso de la iglesia. Y le dice, amigos te voy a poner. Es decir, que ella es atea y cada jueves que llego por ahí le amargo la vida, pero gloria a Dios. Eso sucede. ¿Por qué? Por ser cristiano. Así de sencillo. Así que, si alguno de ustedes les amargo cada fin de semana cuando predica, ¡gloria! ¡Adiós! ¡Aleluya! Pónganse de pie en esta tarde. Amén. Siempre es bueno cerrar con un humor para las personas que nos escuchan. Nuestro objetivo no es amargarle la vida a nadie, ni condenar, ni juzgar absolutamente a nadie, sino predicar la palabra de Dios. Y hoy hemos estado aprendiendo que el sufrimiento es parte en la vida cristiana. Que algunas veces vamos a sufrir por varias razones. Y no nos debe extrañar, no nos debe desanimar el sufrimiento. Así que si usted que nos escucha o está aquí, la próxima vez que tenga que enfrentar algún tipo de sufrimiento por ser cristiano, no lo desanime, no lo extrañe. Y que eso lo motive a usted a alabar a Dios y decirle, Señor, gracias porque me consideras tu hijo y me das el honor de sufrir por ti. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Que no lo desanime, que no lo haga decaer y que ya no más y nada de eso, sino que usted pueda levantar sus manos al cielo y decir, gracias porque me consideras y me das el privilegio de sufrir por tu causa.
Y si usted en alguna parte donde nos puede estar escuchando está pasando momentos difíciles, yo quiero decirles que hay un Dios en el cielo que Él puede ayudarle a cruzar al otro lado en el valle del sufrimiento. Dios no va a quitarlo y lo va a sacar del sufrimiento. Lo que Dios va a hacer es que Dios lo va a ayudar a salir de eso. Dios no promete que no vamos a pasar por sufrimiento. Lo que sí promete es que cuando estemos en la prueba y en el sufrimiento, Él promete estar con nosotros y ayudar. Amén. Es nuestra oración a Dios que esta prédica haya sido de bendición para su vida. La iglesia pone sus manos juntas y nos despedimos de todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde aquí desde la iglesia Fuente de Vida.